Introducción. En un pintoresco pueblo, anidado entre colinas y paisajes pintorescos, la vida de sus habitantes seguía un ritmo de paz y armonía. Sin embargo, esta existencia idílica se vio perturbada por la llegada de un hombre cuya simple presencia parecía arrojar una sombra de malevolencia. Este hombre, conocido como Ethan, era un enigma, una figura con una apariencia desaliñada, marcada por una barba descuidada y ojos fríos y penetrantes. Llevaba consigo el ominoso título de el problemático no deseado, un apodo que encapsulaba a la perfección su búsqueda incesante de caos y maldad. El trasfondo de Ethan, arraigado en una infancia problemática y dolorosa, sirvió como crisol de su maldad. Sus primeros años estuvieron marcados por el abuso y el abandono, dejando cicatrices profundas en su alma. Estas experiencias formativas habían retorcido su ser, llevándolo a buscar consuelo en el sufrimiento de los demás. Era como si su corazón se hubiera vuelto insensible, incapaz de experimentar el calor de una conexión humana genuina. Los residentes del pueblo se vieron sometidos a las artimañas maliciosas de Ethan. Su reinado de caos no conocía límites, ya que vandalizaba propiedades, difundía rumores difamatorios y jugaba bromas crueles que dejaban un rastro de miseria a su paso. Nadie era inmune a su maldad, y la atmósfera una vez tranquila en el pueblo estaba perpetuamente marcada por sus acciones diabólicas. Sin embargo, en medio del mar de desdén y resentimiento que lo rodeaba, existía un tenue destello de compasión. Vecinos y conocidos, a pesar de su comprensible enojo y frustración, no podían ignorar el tormento que se escondía bajo la apariencia de crueldad de Ethan. Veían a un hombre que, a pesar de toda su maldad, parecía ahogarse en su propia angustia. Así que se acercaron, instándolo a buscar terapia, con la esperanza de ayudarlo a enfrentar los demonios que atormentaban su pasado. Pero para su consternación, Ethan desestimó sus preocupaciones, desechando sus bienintencionados consejos como la intromisión de aquellos que no podían comprender la profundidad de su dolor. A medida que la vida continuaba desarrollándose en este pequeño pueblo atribulado, la gente comenzó a preguntarse si había alguna manera de detener la marcha implacable del problemático no deseado. Lo que no podían prever, sin embargo, fue el giro desgarrador de los acontecimientos que finalmente enfrentaría a Ethan con las consecuencias de sus acciones, llevando a un ajuste de cuentas que durante mucho tiempo había evitado. Esta es la historia de un hombre cuya vida fue un tapiz tejido con hilos de sufrimiento, crueldad y desesperación. Un hombre cuya colisión con las consecuencias de sus acciones no solo cambiaría el curso de su existencia, sino que también tendría un profundo impacto en toda la comunidad. Es un relato que profundiza en la condición humana, explorando el poder destructivo del odio y el potencial transformador de la compasión y la redención. Al final, nos recuerda que incluso en los corazones más oscuros, existe un destello de esperanza y que incluso las almas más no deseadas pueden encontrar un camino hacia la redención cuando la comunidad extiende una mano de comprensión y amor. Capítulo 1. La llegada. En un pequeño y tranquilo pueblo vivía un hombre llamado Ethan. Era notorio por su insaciable deseo de crear problemas para los demás. Nadie le agradaba, ya que sus maliciosas acciones habían causado dolor a muchos. Los habitantes del pueblo lo llamaban el creador de problemas indeseado.
Ethan, con su aspecto desaliñado y mirada fría, era una figura enigmática que parecía llevar consigo una nube de malevolencia. Había llegado a la vida del pueblo como un intruso, y su presencia había alterado la pacífica rutina que sus residentes habían disfrutado durante años. Su llegada marcó el inicio de un periodo de turbulencia y desorden. A medida que sus acciones maliciosas se multiplicaban, el apodo de creador de problemas indeseado se afianzaba. Sus travesuras iban desde bromas aparentemente inofensivas, como colocar alfileres en los asientos de las bicicletas o difundir rumores para arruinar reputaciones, hasta actos más siniestros como el vandalismo y el robo. Sus actos dejaban un rastro de frustración, enojo y desesperación a su paso, mientras las víctimas se preguntaban por qué habían sido blanco de sus acciones y por qué alguien podría encontrar placer en su sufrimiento. Este capítulo inicial de la historia establece el escenario en un pueblo que, una vez un remanso de paz y armonía, se ve sacudido por la llegada de un hombre que lleva el caos consigo. La reputación de Ethan como el creador de problemas indeseado se cierne sobre el pueblo, y sus maliciosas acciones amenazan con desestabilizar aún más la vida de la comunidad. La intriga y la tensión aumentan a medida que los residentes se preguntan si hay alguna forma de detener a este hombre que parece empeñado en sembrar discordia y sufrimiento. Capítulo 2. Los oscuros secretos. Ethan albergaba un oscuro secreto en su interior, uno que lo había convertido en el hombre amargado que era. Había tenido una infancia problemática, marcada por el abuso y el abandono. Estas experiencias habían retorcido su alma, llevándolo a buscar consuelo en el sufrimiento de los demás. Las raíces de su malicia se remontaban a los traumas de su niñez. Desde temprana edad, Ethan había sido víctima de abusos físicos y emocionales por parte de quienes deberían haber brindado amor y protección. El hogar que debía ser un refugio se había convertido en un lugar de tormento, y las cicatrices de su pasado nunca habían sanado por completo. La negligencia y la crueldad que había experimentado durante su juventud habían tenido un profundo impacto en su desarrollo emocional. En lugar de aprender a confiar y conectar con los demás, Ethan había construido un muro a su alrededor, un muro que lo protegiera de la posibilidad de ser lastimado nuevamente. Sin embargo, este muro se convirtió en una prisión de su propia creación, una que lo aislaba del mundo y lo sumía en la amargura y la soledad. A lo largo de los años, sus oscuros secretos y heridas no sanadas lo llevaron por un camino de destrucción y malevolencia. En lugar de buscar ayuda o compasión, encontró alivio momentáneo en causar sufrimiento a los demás. Herir a otros se convirtió en su mecanismo de supervivencia, una forma de liberar la ira y la tristeza que lo atormentaban. Este capítulo revela el trágico trasfondo de Ethan, arrojando luz sobre los oscuros secretos que lo impulsaron por el camino de la maldad. Su infancia llena de abuso y negligencia proporciona una comprensión más profunda de la tormenta que se desató en su interior, convirtiéndolo en el hombre que se ganó el título de creador de problemas indeseado. La historia se adentra en el corazón herido de Ethan y cómo esas heridas le llevaron a perpetuar el ciclo de dolor y sufrimiento. Capítulo 3. La miseria del pueblo. Con el tiempo, las acciones de Ethan se volvieron aún más maliciosas. Vandalizaba propiedades, difundía rumores difamatorios y jugaba bromas crueles a personas inocentes.
La atmósfera del pueblo estaba constantemente empañada por su maldad. Las travesuras de Ethan se convirtieron en un oscuro ritual que amenazaba la tranquilidad de la comunidad. Las propiedades se encontraban frecuentemente marcadas con grafiti y dañadas de manera deliberada. Los vecinos vivían con la constante aprensión de lo que vendría a continuación, ya que nadie estaba a salvo de su maquinación retorcida. La difamación y los rumores que difundía dejaban una estela de destrucción a su paso. Las vidas de personas inocentes se veían afectadas por las historias maliciosas que Ethan propagaba, lo que resultaba en divisiones y enemistades en el pueblo. La comunidad se encontraba atrapada en un ciclo de sospecha y desconfianza, con cada habitante preguntándose si sería la próxima víctima de su malicia. Las bromas crueles que jugaba a menudo cruzaban límites morales. No tenía escrúpulos a la hora de causar angustia y sufrimiento a otros. Se burlaba de las personas en su momento más vulnerable, dejando cicatrices emocionales que tardarían en sanar. El pueblo se había convertido en un lugar donde la malevolencia de Ethan dejaba una sombra constante sobre la vida cotidiana. A medida que avanzaba la historia, se hacía evidente que el pueblo había caído en una miseria constante debido a las acciones de Ethan. La armonía que una vez había caracterizado sus vidas había sido reemplazada por un estado de inquietud y desasosiego. La comunidad se encontraba unida por el deseo de poner fin a esta maldad, pero enfrentaba una tarea ardua, ya que el creador de problemas indeseado seguía provocando caos y sufrimiento a su alrededor. Este capítulo pinta un cuadro desolador de la vida en el pueblo, donde la maldad de Ethan impregna cada rincón y socava la felicidad y la tranquilidad de la comunidad. La historia se sumerge en la espiral descendente en la que el pueblo se encuentra atrapado debido a las acciones del creador de problemas indeseado, y cómo la búsqueda de una solución se convierte en una lucha desesperada por recuperar la paz perdida. Capítulo 4. Un grito de auxilio. Los vecinos de Ethan comenzaron a notar su comportamiento errático y decidieron tenderle una mano. Le instaron a buscar terapia, preocupados por su estado mental, pero él restó importancia a sus preocupaciones, desestimándolas como intromisiones de personas que no podían comprender su dolor. A medida que la maldad de Ethan continuaba afectando la vida en el pueblo, algunos de sus vecinos no podían ignorar la angustia que parecía consumirlo. Sus acciones, por maliciosas que fueran, sugerían un profundo sufrimiento interior. Este sufrimiento se manifestaba en su mirada vacía y sus arrebatos de ira, creando un retrato inquietante de un hombre atrapado en una lucha interna. Preocupados por su bienestar y esperando ayudarlo a superar sus oscuros secretos y traumas del pasado, algunos vecinos decidieron intervenir. Le hablaron sobre la posibilidad de buscar terapia, de enfrentar los demonios que lo atormentaban desde su infancia. Pero la reacción de Ethan no fue la que esperaban. Él rechazó rotundamente sus intentos de ayuda, desestimando sus preocupaciones con desdén. Los consideró a todos como intrometidos que no podían entender el dolor que lo consumía. Esta negativa a buscar ayuda solo profundizó la preocupación de sus vecinos y creó una brecha aún más grande entre él y la comunidad. Este capítulo revela un intento de los vecinos de Ethan por ofrecerle una salida de la espiral descendente en la que estaba atrapado. Su preocupación y compasión los llevaron a intervenir, pero se encontraron con la resistencia obstinada de Ethan,
quien rechazó la oportunidad de buscar ayuda y sanar sus heridas. La historia continúa mostrando cómo los oscuros secretos de su pasado seguían ejerciendo una influencia poderosa sobre su vida y comportamiento. Capítulo 5. La colisión inevitable. Una tarde fatídica, mientras Ethan conducía a toda velocidad por el pueblo, su visión se nubló por la ira y el resentimiento que llevaba dentro. En su ceguera pasó por alto una luz roja. Chocó violentamente con otro vehículo, desencadenando un accidente catastrófico. El estruendo del impacto resonó en el aire, y la escena del accidente se convirtió en un caos de vidrios rotos y metal retorcido. La colisión dejó a los ocupantes del otro vehículo heridos y conmocionados, mientras los testigos corrían hacia la escena para ofrecer ayuda. Ethan, también gravemente herido, yacía en su automóvil destrozado. En medio de la confusión y el dolor, una sensación de triste ironía se apoderó del pueblo. El hombre que había sembrado el caos y la destrucción en la vida de los demás había sido atrapado en su propia trampa, enfrentando las consecuencias de sus acciones. Este capítulo marca un punto de inflexión en la historia, ya que la maldad de Ethan se vuelve en su contra de la manera más trágica. La colisión, resultado de su ceguera impulsada por la ira y el resentimiento, lleva a un accidente que cambia la vida de todos los involucrados. La escena del accidente se convierte en un recordatorio impactante de cómo nuestras acciones pueden tener repercusiones inesperadas y devastadoras, incluso para aquellos que las perpetúan. Capítulo 6. El sufrimiento no deseado. El impacto del choque resultó en lesiones y sufrimiento para los ocupantes del otro automóvil. La escena del accidente se convirtió en un caos de urgencias médicas y desesperación. Las víctimas, heridas y conmocionadas, necesitaban atención inmediata. El sonido de las sirenas de ambulancias llenaba el aire, y los testigos horrorizados se apresuraban a ofrecer ayuda. El pueblo se encontraba en un estado de conmoción mientras las noticias del accidente se extendían. Pronto, la comunidad se unió en torno a las víctimas del choque, ofreciendo apoyo y cuidados. Esta respuesta inmediata y compasiva destacó el marcado contraste entre la compasión de la comunidad y la malevolencia de Ethan. Mientras las víctimas recibían tratamiento médico y se recuperaban, el pueblo les brindó su apoyo inquebrantable. Se ofrecieron para ayudar con las tareas diarias, llevaron comidas a sus hogares y les proporcionaron consuelo en un momento de angustia. Este acto de solidaridad sirvió para enfatizar la diferencia entre la empatía y el amor de la comunidad y la crueldad que había caracterizado a Ethan. La historia continúa explorando cómo el accidente no solo cambió la vida de las víctimas, sino que también tuvo un profundo impacto en el pueblo en su conjunto. La tragedia unió a la comunidad de una manera que no se había visto antes, creando un sentimiento de solidaridad y compasión que parecía haber estado ausente durante mucho tiempo. Este capítulo destaca la resiliencia y la capacidad de la comunidad para responder al sufrimiento con amor y apoyo, mostrando el poder de la compasión frente a la maldad. Capítulo 7. La realización de la comunidad. A medida que las noticias del accidente se extendían por el pueblo, una sombría realización se apoderó de la comunidad. A pesar de su animosidad hacia Ethan, no podían evitar sentir una sensación de tristeza por él. La escena del accidente, la tragedia que había tenido lugar,
y las lesiones sufridas por todos los involucrados sacudieron profundamente a los habitantes del pueblo. Las calles y plazas habituales se llenaron de murmullos y conversaciones preocupadas. La comunidad se encontraba en un estado de reflexión colectiva, contemplando la amargura y el sufrimiento que habían estado asociados con Ithen, así como el giro inesperado de los acontecimientos. A pesar de la hostilidad que Ithen había cultivado a su alrededor debido a sus acciones maliciosas, la comunidad no podía evitar sentir empatía por el hombre que ahora yacía herido. La ironía de la situación no pasó desapercibida, y la compasión se abrió paso en medio del conflicto que había caracterizado su relación con Ithen. Este capítulo destaca la complejidad de las emociones humanas y cómo una tragedia puede llevar a las personas a replantearse sus sentimientos hacia aquellos a quienes habían despreciado. La comunidad se encontraba en una encrucijada emocional, enfrentando la dualidad de sus sentimientos hacia Ithen. A pesar de su pasado de malevolencia, la compasión comenzaba a abrirse paso en sus corazones, mostrando la capacidad humana para la empatía incluso en las circunstancias más difíciles. Capítulo 8. El amargo final. Las heridas de Ithen eran graves y yacía en el hospital, su vida pendiendo de un hilo. A medida que enfrentaba las consecuencias de sus acciones, finalmente reconoció la gravedad de su comportamiento y la miseria que había traído sobre sí mismo y los demás. Ithen había llegado al punto crítico de su vida. Su cuerpo herido yacía en una cama de hospital, rodeado por la maquinaria médica que luchaba por mantenerlo con vida. La realidad de su situación lo había alcanzado de la manera más cruda, y no había escapatoria de las consecuencias de sus acciones. Durante su convalecencia, tuvo tiempo para la reflexión. El silencio de la habitación del hospital le brindó la oportunidad de confrontar la magnitud de su maldad. Se dio cuenta de cómo sus actos habían dejado una estela de destrucción y sufrimiento en su camino, afectando a quienes lo rodeaban y a él mismo. Este capítulo marca el momento culminante de la historia, en el que Ithen, enfrentando su propio sufrimiento y la inminencia de su propia mortalidad, se ve obligado a reconocer el peso de su comportamiento. Las heridas físicas que padecía eran un reflejo tangible de las heridas emocionales que había infligido a otros, a lo largo de su vida. La historia se adentra en el proceso de autodescubrimiento y remordimiento de Ithen mientras enfrenta las consecuencias de su amargura y crueldad. Capítulo 9. Redención y reflexión. En sus últimos momentos, Ithen reflexionó sobre su vida, llena de crueldad y dolor. Se dio cuenta de que sus acciones lo habían llevado por un camino oscuro, uno que había culminado en su propia destrucción. El pueblo, antes dividido por el odio, ahora se unía para ofrecer apoyo, con la esperanza de que incluso en sus últimos momentos, Ithen pudiera encontrar la redención. La habitación del hospital se llenó de un silencio solemne mientras Ithen contemplaba el recorrido de su vida. Las heridas físicas que le aquejaban eran un reflejo de las heridas emocionales que había infligido a los demás, y la magnitud de su maldad finalmente se había vuelto ineludible. Se encontraba al borde de la vida y la muerte, con el peso de sus acciones a cuestas. Ithen experimentó una profunda introspección, revisando sus acciones y elecciones a lo largo de los años. Se dio cuenta de cómo su resentimiento y malevolencia habían sido la causa de su propio sufrimiento, así como del sufrimiento de aquellos a quienes había herido.
La amargura que había albergado en su interior se había convertido en una prisión personal, y la vida que había llevado era un testimonio de la destructividad del odio. Mientras Ethan reflexionaba sobre su vida, la comunidad se unía a su alrededor. Aquellos que una vez habían sentido aversión por él ahora compartían un deseo común de que encontrara la redención antes de que fuera demasiado tarde. El pueblo ofreció su apoyo, no como un acto de simpatía, sino como un gesto de compasión y un deseo sincero de que Ethan pudiera encontrar la paz interior y sanar. Este capítulo es el clímax de la historia, marcando el punto en el que Ethan enfrenta las consecuencias de su maldad y se ve forzado a examinar su vida. La historia resalta la capacidad humana para la redención, incluso en las circunstancias más sombrías, y cómo el apoyo de la comunidad puede ser un faro de esperanza, incluso en los momentos finales de una vida marcada por la crueldad. Al final, la trágica historia de Ethan sirvió como un sombrío recordatorio del poder destructivo del odio y el potencial transformador de la compasión y el perdón. A pesar de que su vida estuvo marcada por la tristeza, ofreció al pueblo la oportunidad de sanar y reconstruirse, demostrando que incluso las almas más atormentadas pueden encontrar redención cuando la comunidad extiende una mano de comprensión y amor. La historia de Ethan es un testimonio conmovedor de la capacidad humana para el cambio y la redención. Desde su llegada al tranquilo pueblo, su presencia había arrojado una sombra de malevolencia sobre la comunidad. Sus acciones maliciosas habían causado sufrimiento, división y miseria a su alrededor. Se le conocía como el creador de problemas indeseado, y su maldad parecía insuperable. Sin embargo, la vida tiene una manera extraordinaria de arrojar luz incluso en los lugares más oscuros. La tragedia del accidente que cambió la vida de Ethan y las víctimas fue un punto de inflexión. Fue el momento en que la comunidad, a pesar de su animosidad pasada hacia él, decidió ofrecer apoyo en lugar de condena. En sus últimos momentos, Ethan se encontró cara a cara con el resultado de su amargura y crueldad. Las heridas físicas que padecía eran un reflejo de las heridas emocionales que había infligido a los demás. En ese instante de profunda reflexión, entendió el alcance del sufrimiento que había causado y el precio que había pagado por su propia malevolencia. Por otro lado, la comunidad se reunió en un gesto sincero de compasión y amor. Aquellos que alguna vez lo habían despreciado compartieron un deseo común de que Ethan encontrara la redención antes de que fuera demasiado tarde. No se trataba de justificar sus acciones pasadas, sino de ofrecer una oportunidad para sanar y transformarse. Este acto de generosidad y comprensión resultó en una transformación asombrosa. A medida que Ethan enfrentaba las consecuencias de su maldad, pudo encontrar un camino hacia la redención. A través del apoyo de la comunidad y su propia reflexión, comenzó a sanar las heridas de su corazón y a liberarse de la prisión de su propia amargura. La historia de Ethan es un testimonio de que incluso las almas más atormentadas pueden encontrar redención cuando se les brinda amor y comprensión. La comunidad, a pesar de todo, eligió extender una mano de ayuda en lugar de un puño de condena, y esta elección hizo posible un final que nadie podría haber anticipado. En última instancia, la historia de Ethan nos recuerda que el odio y la crueldad solo perpetúan el ciclo del sufrimiento, pero la compasión y el perdón tienen el poder de romper ese ciclo. La redención es posible, incluso en los corazones más oscuros,
cuando la comunidad se une en un espíritu de amor y solidaridad. La historia de Ethan es un faro de esperanza, una lección de que, incluso en las situaciones más sombrías, el ser humano tiene la capacidad de transformarse y encontrar la redención a través del poder del amor y la comprensión.